Hola, a todos. Naruto y el fanfic no me pertenece. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 11. Pero no podía castigarlo por eso. No iba a golpear a un niño, por muy exasperante que fuera. De repente, Tsunade fulminó con la mirada a Shin. El pequeño gamberro la menospreciaba, pero lo negó. Tienes agallas, chico. Te estás recuperando tan rápido de la destrucción de tu clan. Ella colocó una mano sobre la cabeza de Shin, alborotando su cabello con más fuerza de la necesaria. Mientras le despeinaba el pelo, se dio cuenta de lo suave que era. Era casi adictivo. Al ver su linda carita, no pudo resistirse a pellizcarle la mejilla. Tan suave, tan adorable. Kusina, al ver a Tsunade maltratando a Shin, gritó: «Oye, deja de hacer eso». Shin tampoco estaba contento. Tsunade podía disfrutar pellizcando su mejilla, pero a él le resultaba extremadamente molesto. ¿Que una mujer le pellizque la cara? ¡Qué humillante! Quítame las manos de encima. No me gusta que me toquen los hombres, dijo Shin frunciendo el ceño. ¿Hombres? Tsunade se quedó paralizada. ¿Estaba ciego? ¿De dónde sacó la idea de que era un hombre? Niño, necesitas que te revisen la vista. Soy una mujer, no un hombre, dijo Tsunade apretando los dientes. Ja. Puede que sea joven, pero sé la diferencia entre un hombre y una mujer. No me gritas mujer precisamente. Los ojos de Shin se dirigieron hacia su pecho, su expresión era una mezcla de desdén e incredulidad. La cara de Tsunade se puso roja. Esta mocosa se estaba burlando de ella a propósito. Princesa Tsunade, encontramos dos supervivientes. Tsunade, a punto de decirle a Shin lo que pensaba, lo miró una última vez antes de volverse hacia los recién llegados. Dos hombres, uno de la edad de Shin y el otro de veintitantos. Ambos supervivientes de Uzumaki. Shin reconoció al niño. Uzumaki Kai, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo está tu pierna? Shin le dio a Kai una sonrisa maliciosa, lo que le valió una mirada llena de ira y un toque de miedo. Kai era hijo de Uzumaki Hikaru, el maestro de Taijutsu cuyo físico Shin había copiado. Shin le había roto la pierna al chico durante su encuentro anterior. No esperaba que Kai sobreviviera a la destrucción del clan. El chico tenía suerte de estar vivo. La mirada de Tsunade se movió entre Shin y Kai. Definitivamente había mala sangre entre ellos. Pero no le interesaba involucrarse en una pelea entre niños. Se volvió hacia el Uzumaki mayor. ¿Cómo te llamas? Yo soy Uzumaki Hikaru. Un jonin del clan Uzumaki. ¿Sabes quién atacó al clan? Preguntó Tsunade. No lo sé. Tenía miedo, así que me escondí enseguida. No sé qué pasó después. Hikaru bajó la cabeza avergonzado, ganándose una mirada despectiva de Tsunade. Este tipo era mayor que ella, pero era un cobarde. Cuando su clan estaba en peligro, se escondía como una rata. Tsunade ni siquiera era tan mayor como Hikaru. A pesar de llamar niño a Shin, solo tenía 16 años. Pero en el mundo ninja, 16 años no era tan joven. Durante el período de los reinos combatientes, la gente ya estaba casada y con hijos a esa edad. Tsunade ordenó a sus hombres que continuaran buscando sobrevivientes mientras investigaban quién estaba detrás del ataque. A juzgar por el daño causado por el agua y los rastros de liberación del rayo, tenía una idea bastante buena. Si sus sospechas eran correctas, no había mucho que pudiera hacer. Niño, ¿cómo te llamas? Tsunade le preguntó a Shin. Shin se estaba cansando de que lo llamaran niño. Qué lástima que no pudiera vencer a Tsunade en una pelea. Calculó que su fuerza estaba al nivel de un Chunin de élite, definitivamente más fuerte que él. Soy Uzumaki Shin. Y no me llames niño. Te arrepentirás cuando sea más fuerte que tú. ¿Te arrepientes? Esperaré ese día, dijo Tsunade con una sonrisa burlona. Shin resopló. Puede que ahora lo menospreciara, pero cantaría una melodía diferente cuando él la superara. Shin, tengo hambre, Kusina tiró de su manga. Shin sacó algunas raciones secas y cecina. No era mucha, pero les llenaría el estómago por ahora. 3 días después, los cuerpos de los miembros del clan Uzumaki fueron enterrados, incluido el abuelo de Shin, el anciano del clan. Al ver el cuerpo de su abuelo, Shin sintió una extraña mezcla de emociones. No había estado cerca del hombre. Apenas habían interactuado. Pero aún sentía una punzada de tristeza. Después del entierro, partieron hacia Konoha con Tsunade. Shin llevaba una katana atada a la espalda. Medía más de 1 metro de largo y tenía un sencillo diseño dorado en la empuñadura. Lo había encontrado en el santuario del clan Uzumaki. Era increíblemente afilado, capaz de cortar la piedra con facilidad. Aunque aún no lo había probado en acero.
Navegaron hacia el país del fuego. Shin se quedó en la popa, observando cómo el país de los remolinos desaparecía en el horizonte. Kusina estaba a su lado. No sabían cuándo regresarían. ¿Te sientes triste por irte? Shin y Kusina se giraron y vieron a Tsunade parada detrás de ellos. Kusina infló sus mejillas y miró fijamente a Tsunade. Shin también se mantenía alejado de Tsunade. La mujer era implacable, alborotándole el pelo constantemente y pellizcándole las mejillas. Estaba molesto, pero no quería revelar su fuerza, por lo que no se había resistido mucho. Se preguntó si ella tenía algún fetiche extraño. La razón por la que Kusina no le gustaba Tsunade era simple. Ni siquiera le había alborotado el pelo a Shin ni le había pellizcado las mejillas. Sin embargo, esta mujer estaba haciendo todo lo que no había hecho. Sentía que Tsunade le estaba robando a Shin. Cuando llegues a Konoha, considéralo tu nuevo hogar. Con el tiempo, olvidarás todas las cosas desagradables. No necesitamos tus palabras de consuelo. Vamos, Shin. Kusina miró a Tsunade con enojo y arrastró a Shin a la cabaña. Esta mujer era la causa de todos sus disgustos. Ese pequeño mocoso, Tsunade notó la hostilidad. ¿Podría estar celosa? ¿Le gusta Shin? Se preguntó Tsunade. Los niños de hoy en día maduran muy rápido. Esa niña solo tiene 5 años, ¿verdad? Capítulo 12. Shin, aléjate de esa mujer de ahora en adelante, dijo Kusina seriamente una vez que estuvieron dentro de la cabaña. Sí, no hay discusiones aquí. A Shin no le gustaba que lo maltrataran y no podía tomar represalias. Era exasperante. La recuperaría cuando fuera más fuerte. Por ahora, se mantendría alejado de Tsunade y su férreo agarre. Aún le dolían las mejillas. Solo espera, Tsunade, pensó Shin oscuramente. Horas después, el barco finalmente llegó a la orilla. Kusina, pálida y con náuseas, se apoyó pesadamente en Shin. Shin, no me siento muy bien. Me da vueltas la cabeza. Shin la sostuvo, sorprendido de que se mareara. Probablemente era porque era su primera vez en un barco. Ya llegamos, Kusina. Aguanta. TSK, marearme. Qué vergüenza, bromeó Tsunade con los brazos cruzados. La hostilidad manifiesta de Kusina la había irritado. No quería rebajarse al nivel de una niña, pero al ver su patético estado, no pudo resistirse a un codazo. No estoy mareado. Kusina negó débilmente con la cabeza, tratando de mantener un frente desafiante a pesar de sus náuseas. Tsunade simplemente chasqueó la lengua. Continuar con esta pelea con una niña era indigno de ella. Descansemos un poco antes de continuar. Al ver que no solo Kusina, sino también Akiko y Kai, sufrían de mareos, Tsunade pidió un descanso. Shin estaba bien. No se mareó. Y Uzumaki y Karu, al ser Jonin, tampoco se vio afectado. Descansaron, comieron algunas raciones y luego reanudaron su viaje. ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar a Konoha desde aquí? Preguntó Shin a Tsunade. Acércate y te lo diré, dijo Tsunade con una sonrisa maliciosa, haciéndole un gesto con un dedo. No necesito saberlo tan mal. Shin y Kusina los siguieron, contemplando el paisaje de la Tierra del Fuego. Habían pisado la Tierra del Fuego en cuanto desembarcaron. Si bien no era la más grande de las 5 grandes naciones, sin duda poseía la tierra más fértil. Los árboles allí eran más frondosos que los de la Tierra de los Remolinos, y la gente parecía más próspera. Shin-chan, ¿cómo vamos a vivir en Konoha? Preguntó Kusina con voz preocupada. Igual que siempre. No te estreses, Kusina. Y, por favor, deja de llamarme Shin-chan. Shin le dio unas palmaditas en la cabeza para tranquilizarla. Kusina sintió una oleada de calidez. Estaba preocupada por este lugar desconocido llamado Konoha, pero con Shin a su lado, sus miedos parecieron desvanecerse. Mientras estuviera con Shin, no importaba dónde estuvieran. Poco a poco, la ansiedad de Kusina disminuyó. La sombra de la destrucción del clan Uzumaki parecía un poco menos oscura. ¿De qué están charlando ustedes dos? Tsunade se había retirado para unirse a ellos. Vaya, ¿de verdad tienes tiempo para hablar con nosotros? Comentó Shin. Los escoltamos, pero ahora estamos en la Tierra del Fuego. Lo máximo que encontraremos serán bandidos. Aquí estamos a salvo. Tsunade había estado alerta antes de entrar al País del Fuego, pero ahora estaba completamente relajada. Zumbido. 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 Una descarga de kunai y shuriken cayó sobre ellos, algunos incluso llevaban etiquetas explosivas. El rostro de Shin palideció. Ya no podía preocuparse por ocultar su fuerza. Agarró a Kusina y la esquivó.
Los ninjas Senju, aunque fueron tomados por sorpresa, aún eran muy hábiles. Reaccionaron rápidamente, protegiendo a los supervivientes Uzumaki y evadiendo el ataque. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par. Estaba a punto de sacar a Shin y Kusina del camino, pero Shin reaccionó primero, moviéndose con una velocidad increíble. Ella estimó que su velocidad estaba a la par de la suya. Parece que ese chico Shin no es simple después de todo. Esquivó rápidamente los proyectiles. No era momento de pensarlo. Tenía que lidiar con los atacantes. Su mirada se volvió fría. Ser emboscado dentro de las fronteras del país del fuego era inaceptable. Y ella acababa de decirle a Shin que allí estaba seguro. Esto fue una bofetada. Tsunade sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. Estos atacantes pagarían. Shin y Kusina se refugiaron tras un gran árbol. Shin la rodeó con el brazo para protegerla. Sus ojos recorrieron todo el lugar, atento a cualquier movimiento. Si tan solo pudiera despertar el ojo mental de Kagura del clan Uzumaki, el ojo de la mente de Kagura era una técnica sensorial exclusiva del clan Uzumaki, uno de los más poderosos del mundo ninja. Cuando se activaba, permitía al usuario sentir las fluctuaciones del chakra en un radio de varias docenas de kilómetros. Con una firma de chakra conocida, podría determinar la ubicación del objetivo, el movimiento, el número de personas e incluso su velocidad. Sus capacidades sensoriales eran comparables a las del Byakugan. Desafortunadamente, muy pocos Uzumaki podían despertar esta habilidad. En la historia original, solo Karin lo poseía. Shin no sabía si podría despertarlo. Si tuviera el ojo mental de Kagura, podría identificar fácilmente la ubicación y los movimientos de los enemigos, lo que haría más fácil defenderse de ellos. A diferencia de ahora, donde se veía obligado a confiar en sus sentidos y en su constante vigilancia para evitar ser tomado por sorpresa. Los shinobi eran maestros del asesinato. Los ataques sorpresa eran su especialidad. Kusina, no tengas miedo. Te protegeré. No tengo miedo, dijo Kusina, apretando los puños. Odiaba ser la damisela en apuros. Tengo que entrenar más duro. Ella decidió volverse más fuerte para no ser una carga para Shin. Mientras Shin y Kusina se escondían, la batalla se intensificó. Más de 20 ninjas, vestidos con uniformes idénticos y sin protectores frontales, emergieron del bosque. Era imposible distinguir de qué aldea provenían. Cargaron contra los ninjas Senju, con las armas desenvainadas. Tsunade canalizó chakra por todo su cuerpo, activando su monstruosa fuerza. Una aura poderosa la envolvió. Morir. Ella golpeó a uno de los atacantes, enviándolo a volar como un muñeco de trapo. Estaba muerto antes de tocar el suelo. Ese era el poder de la monstruosa fuerza de Tsunade. Capítulo 13. Vaya, eso es brutal. Shin observó desde su escondite cómo Tsunade pulverizaba a otro ninja de un solo puñetazo. El impacto dejó al pobre tipo con el aspecto de haber sido atropellado por un camión. Shin hizo una mueca. 2 veces. La fuerza de esta mujer es ridícula. No debo, espera, ¿en qué estoy pensando? Shin, ¿de qué estás murmurando? Kusina le dio un codazo. Nada. Kusina, ¿no crees que es un poco violenta? Shin observó los restos destrozados del ninja. No querría recibir uno de esos golpes. ¿Violenta? No, está bien, dijo Kusina, con los ojos brillando de admiración. Shin retrocedió instintivamente. ¿Tenía Kusina tendencias violentas? De repente recordó que el temperamento de Kusina no era exactamente angelical. Shin volvió a centrar su atención en Tsunade. Su fuerza probablemente era de élite Chunin, pero su poder era mucho mayor. Ninjas que dan un puñetazo como si fueran niños pequeños. ¿Quién envió a estos tipos? Shin observó a los atacantes. Al principio, pensó que buscaban a los supervivientes de Uzumaki. Pero ahora parecía que su objetivo eran los Senju. Se dio cuenta de que Uzumaki Hikaru ya no estaba bajo la protección de los ninjas Senju. Si los atacantes hubieran ido tras Uzumaki, habrían ido a por Hikaru. Un pensamiento extraño cruzó la mente de Shin. ¿Podrían ser estos ninjas de Konoha? No era imposible. Estaban en la Tierra del Fuego, después de todo. Si más de 20 ninjas extranjeros pudieron infiltrarse en la Tierra del Fuego sin que Konoha, la aldea oculta más poderosa, se diera cuenta, algo andaba mal. Hombre, quizá ir a Konoha no sea una apuesta tan segura después de todo. Quizás Konoha tuvo algo que ver con la destrucción de Uzushigakure. Konoha solo había enviado a Tsunade y otros 9 Senju para ayudar a los Uzumaki. Fue una suerte que los invasores ya se hubieran ido. De lo contrario, este equipo de rescate habría sido masacrado.
Ahora estaban siendo atacados en el país del fuego, y los atacantes parecían tener como objetivo a los Senju. Considerando el futuro del clan Senju, con solo Tsunade sobreviviendo, las sospechas de Shin se intensificaron. Pero incluso si tuviera razón, no diría nada. Era solo una especulación. No tenía pruebas. Y aunque lo hiciera, ¿de qué serviría? Los labios sueltos hunden barcos. Hay cosas que es mejor no decir. No sabía si eran los hombres de Hiruzen o de Danzo. Su instinto le decía que eran Danzo. Tsunade era discípulo de Hiruzen. Hiruzen no era un santo, pero tampoco era malvado. No atacaría a su propio alumno. Pero Danzo. Ese tipo era capaz de todo. Tendré que tener cuidado con Danzen Konoha. Pero mientras mantenga un perfil bajo, no debería notar mi presencia. Pero Tsunade lo había visto moverse con una velocidad increíble mientras esquivaba los kunais y los shurikens. Ojalá no lo mencionara. Maldita sea. Tsunade notó que uno de los atacantes estaba acabando con los ninjas Senju con una eficiencia despiadada. Ella estimó que su fuerza estaba al nivel de un Chunin de élite, quizás un poco más débil que ella, pero mucho más fuerte que los demás. Ya había matado a 3 Senju Chunin. Los ojos de Tsunade brillaron de furia. Intentó alcanzarlo, pero Chunin, que luchaba con desesperación suicida, la bloqueó. Quítense de mi camino, pequeñas hormigas. Tsunade golpeó el suelo con el pie, creando una telaraña de grietas. La tierra tembló, desequilibrando al Chunin. Algunos de ellos incluso tropezaron y cayeron en las fisuras, incapaces de moverse. Tsunade los ignoró y cargó hacia el Chunin de élite. El Chunin se retiró, lanzando a Tsunade una mirada fría. «Retírate», gritó. Los atacantes desaparecieron en el bosque sin dudarlo. Tsunade los miró con frustración, mientras se alejaban. Habían logrado capturar a uno con vida, pero este se había suicidado antes de que pudieran interrogarlo. Shin y Kusina salieron de su escondite. Shin miró a Tsunade, con los ojos rojos de rabia, y negó con la cabeza. Esto era una tragedia. 3 Senju Chunin habían muerto. Solo quedaban 6, y todos estaban heridos. Los Chunin eran activos valiosos para cualquier aldea oculta, más aún para un clan. El clan Senju era solo una sombra de su antigua gloria. Además de Tsunade, solo contaban con 9 Chunin, y ahora 3 habían desaparecido. Recojan sus cuerpos. Vámonos, dijo Tsunade con gravedad. Continuaron hacia Konoha, el ánimo era sombrío. 2 días después, finalmente llegaron a Konoha, la aldea oculta más poderosa del mundo ninja. El resto del viaje transcurrió sin incidentes. Todos regresen y encárguense de su entierro. Llevaré a estos niños a ver al Hokage, instruyó Tsunade a los Senju restantes. Asintieron y se dirigieron hacia el recinto del clan Senju. Tsunade llevó a Shin, Kusina, Akiko, Kai y Karu, los 5 sobrevivientes Uzumaki, a la oficina del Hokage. Al llegar a la oficina, Tsunade rompió la puerta de un puñetazo. Hiruzen Sarutobi levantó la vista y frunció el ceño al ver a Tsunade. Ah, Tsunade, has vuelto. ¿Cómo te fue con el clan Uzumaki? Ni siquiera se molestó en mencionar la puerta. No era la primera vez que lo hacía. El clan Uzumaki se ha ido. Estos son los sobrevivientes, dijo Tsunade, con la voz cargada de dolor. ¿Qué? ¿Se fue? ¿Cómo? Hiruzen se puso de pie de golpe. Llegué demasiado tarde. El clan ya estaba destruido cuando llegué. Tsunade apretó los puños. Si hubieran recibido la noticia antes, quizás esta tragedia se habría evitado. Veo. Hiruzen volvió a sentarse y su mirada recorrió a Shin y a los otros niños, evaluándolos. Shin se retorció bajo su escrutinio. La mirada de Hiruzen era penetrante. Este era Hiruzen en su mejor momento, no el anciano en el que se convertiría. Su mirada parecía atravesarte, descubriendo todos tus secretos. A Shin no le gustó nada. Capítulo 14. Hiruzen observó a los niños por un momento, luego su rostro adoptó una expresión triste. Me entristece enterarme de la tragedia sufrida por el clan Uzumaki. Les aseguro que Konoha y los Uzumaki son aliados leales. Encontraremos a los responsables y los llevaremos ante la justicia. Por ahora, siéntanse como en casa en Konoha. Aquí están a salvo. Nadie les hará daño. Las palabras de Hiruzen parecieron aliviar la tensión. Hikaru y Kai se relajaron visiblemente. Señor Hokage, por favor, debe encontrar a quienes hicieron esto. Gritó Kai. Akiko también lloró, las lágrimas fluyeron libremente mientras recordaba a sus seres queridos. Vengamos al clan Uzumaki. Son nuestros aliados, y cualquiera que les haga daño es enemigo de Konoha, declaró Hiruzen solemnemente. Hiruzen era un líder hábil.
Sus palabras calmaron incluso a Kusina, quien estaba nerviosa. Shin pudo notarlo porque el agarre de Kusina en su mano se aflojó. Al llegar a Konoha, Kusina se había aferrado a él, apretando con fuerza su pequeña mano. Al llegar a ese lugar desconocido, era imposible para una niña de 5 años no estar nerviosa. Tsunade, ¿qué tal si los dejamos en el complejo Senju? Hiruzen se giró hacia Tsunade. Está bien, pero hay algo que debes explicarme primero. ¡Pam! Tsunade golpeó su puño sobre el escritorio de Hiruzen, la madera sólida se partió bajo la fuerza. Sandaime, fuimos atacados por desconocidos dentro de las fronteras de la Tierra del Fuego. ¿Qué ocurre? Los ojos de Hiruzen se abrieron de par en par. Se puso de pie. ¿Fuiste atacado? Al ver la furia en los ojos de Tsunade, supo que era cierto. ¿Se habían infiltrado ninjas de otra aldea en el país del fuego? ¿Cuántos eran? Preguntó Hiruzen con voz grave. 25. Al menos 10 Chunin, y uno de ellos era un élite. La expresión de Hiruzen se ensombreció. Esa era una fuerza significativa. Si realmente fueran ninjas extranjeros, esto podría ser una amenaza seria. Tsunade, esto es un descuido mío. No detecté una fuerza tan grande dentro de nuestras fronteras. Haré que los Anbu investiguen esto a fondo. Sabía que la ira de Tsunade significaba que había habido bajas. Avísame cuando tengas más información. Tsunade salió de la oficina del Hokage con los niños. Justo cuando salían, vieron acercarse a un hombre con un aura sombría. Tsunade frunció el ceño. Era Danzo. Ocupaba un alto cargo en Konoha, pero Tsunade lo detestaba. Era un hombre que operaba en la sombra, con métodos despiadados y turbios. Tsunade, bienvenida de nuevo. ¿Son estos los supervivientes Uzumaki? Los ojos de Dan parpadearon al observar a los niños. Aún conservaba los ojos y el brazo. Aún no se había sometido a sus futuras modificaciones. Tsunade se burló y se alejó sin decir palabra, mientras los niños la seguían. Al irse, Shin miró a Danz. Lo reconoció al instante. La cicatriz en su barbilla lo delataba. Danz frunció el ceño. Tsunade acababa de faltarle el respeto, igual que el resto del clan Senju. Entró en la oficina del Hokage y, con el ceño fruncido, observó la puerta destrozada. Se giró hacia Hiruzen. «Danz, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Hiruzen con el ceño fruncido. «Tengo algo que discutir contigo». «Yo también». Hiruzen se acercó a la ventana, observando a Tsunade alejar a los supervivientes Uzumaki. Agitó la mano. Los guardias Anbu, ocultos en las sombras, desaparecieron. Solo Hiruzen y Danz permanecieron en la oficina. «Danz, Tsunade dijo que la atacaron cuando regresaba. Quiero saber si tuviste algo que ver». La mirada de Hiruzen era aguda y acusadora. «HMPH, ¿estás insinuando que ataqué a tu estudiante?», resopló Danz, entrecerrando los ojos. «No tuve nada que ver con eso». Danz salió furioso, abandonando todo lo que quería discutir. «Fuiste tú, ¿verdad, Danz?». Hiruzen se sentó pesadamente. Conocía a Danz mejor que nadie. Aunque Danz no se había traicionado a sí mismo, Hiruzen podía ver a través de sus mentiras. Castigar a Danzo. No tenía pruebas concretas. Y aunque las tuviera, protegería a Danzo. Tendría que encontrar la manera de apaciguar a Tsunade. Este es el complejo del clan Senju. Te alojarás aquí. La mayoría de las casas están vacías. Elige la que prefieras. Tsunade condujo a los niños al recinto. Es tan grande. Incluso más grande que los terrenos del clan Uzumaki, exclamó Akiko. Shin miró a su alrededor. Estaba extrañamente vacío. Parecía que el otrora grandioso clan Senju era solo una sombra de lo que fue. «Kusina, ¿cuál quieres?», preguntó Shin. «Shin, ¿y tú, pequeña niña, venid conmigo?», dijo Tsunade. Shin la miró interrogativamente. «Niño, ¿no fuiste precisamente sutil ahí atrás?». «Vi lo que hiciste», dijo Tsunade con una sonrisa cómplice antes de darse la vuelta y alejarse. El rostro de Shin se endureció. Dudó un momento, luego tomó la mano de Kusina y siguió a Tsunade. Kai los vio irse, los celos ardían en sus ojos. «¿Por qué Lady Tsunade lo trata diferente?», murmuró con resentimiento. Akiko no le dio muchas vueltas. Tener un lugar donde quedarse le bastaba. Eligió una casa vacía y empezó a limpiar. «¿Por qué la seguimos?», se quejó Kusina. Shin se encogió de hombros. Tsunade había vislumbrado su verdadera fuerza. Solo esperaba que no se lo dijera a nadie. Si lo hiciera, la vida en Konoha se complicaría. Siguieron a Tsunade hasta un pequeño patio. «Hay algunas habitaciones vacías por allá».
Puedes quedarte aquí, dijo Tsunade. Gracias, señora Tsunade. Shin miró el patio. Era mucho más bonito que las otras casas que habían visto. ¿Vive alguien aquí? Preguntó. Sí, lo hago. Vivir solo es muy solitario, así que pensé que tú, mi interesante amiguito, te quedarías aquí. Tsunade miró a Shin con diversión. Estaba intrigada por este niño inusual. Y tú también, pequeña. De nada, le dijo Tsunade a Kusina. No te lo agradeceré. Espetó Kusina, visiblemente molesta por ser tratada como algo secundario. Capítulo 15. En la sala, Shin y Kusina estaban sentados frente a Tsunade. Habían terminado de ordenar sus habitaciones, y Shin sintió que era hora de charlar con Tsunade. Ella sabía que él ocultaba su fuerza. Aunque desconocía su alcance, sabía que no era un niño cualquiera. Si ella le dijera al Sandaime, conociendo su personalidad, definitivamente haría que Anbu vigilara a Shin. Shin no quería que lo vigilaran. Eso revelaría sus secretos y complicaría las cosas. Señora Tsunade, hay algo que necesito hablar con usted. Ah. Adelante. Tsunade tomó un sorbo de su taza, sus ojos brillaban con diversión. Ella no era estúpida. Tenía una buena idea de lo que Shin quería hablar. Señora Tsunade, usted sabe que mi fuerza, no es precisamente normal. Shin no se anduvo con rodeos. No tenía sentido. Ya era evidente. En efecto. La velocidad que demostraste cuando nos atacaron fue bastante sorprendente. La mirada de Tsunade era intensa. Estaba realmente sorprendida. La velocidad de Shin rivalizaba con la suya. Era difícil creer que un niño de 5 años pudiera moverse tan rápido. Bueno, no es tan inusual. La gente puede exhibir una fuerza sobrehumana en momentos de peligro. Probablemente fue solo una descarga de adrenalina. Shin inventó una excusa endeble. ¿Crees que soy idiota? Soy un ninja médico. Tsunade se burló. Lo que Shin describió era posible. La gente podía desatar un poder increíble en situaciones de vida o muerte. Pero tales explosiones tuvieron un costo. Una vida más corta o incluso la muerte. Shin, sin embargo, estaba perfectamente bien. No era solo una descarga de adrenalina. Intentaba engañarla, y ella no caía en la trampa. Está bien. Soy un poco más fuerte de lo que parezco. Pero necesito que lo guardes en secreto, Lady Tsunade. Shin sabía que Tsunade no era fácil de engañar, así que dejó de fingir. No tenía sentido. Solo la haría sospechar más. ¿Por qué debería? Tsunade estaba desconcertada. ¿Por qué ocultar su talento? Era solo un niño, pero podía moverse con tanta velocidad. Sin importar el método, era un genio. Señora Tsunade, ¿alguna vez ha escuchado el dicho, un árbol que sobresale de los demás será derribado por el viento? Un montículo que se eleva sobre la orilla será erosionado por la corriente. Quien camina por encima de los demás será criticado por las masas. Cuando alguien es demasiado excepcional, atrae no solo admiración, sino también envidia. Y la envidia es peligrosa. Puede deformar a las personas hasta hacerlas irreconocibles. Las palabras de Shin sobresaltaron a Tsunade. Lo miró como si fuera un monstruo. No había oído ese dicho antes, pero entiendo el sentimiento. Tienes razón. Empiezo a dudar de que tengas 5 años. Tsunade lo miró escépticamente. Si esas palabras hubieran venido de alguien mucho mayor, no se habría sorprendido. Pero Shin solo tenía 5 años. Shin tosió torpemente. Quizás se había excedido con el acto profundo. No me preguntes cómo sé estas cosas. Siempre he sido demasiado excepcional para mi propio bien, siempre atrayendo envidia y celos. Shin levantó la barbilla con una expresión de suficiencia en el rostro. Tsunade se echó a reír. Eres todo un personaje. No es una actuación. Es la verdad. Estoy tan acostumbrado a una vida extraordinaria que quiero experimentar lo que es ser normal. Tsunade y Kusina lo miraron fijamente, sin palabras. Una sola palabra resonó en sus mentes. Presumido. Shin sonrió para sus adentros. Había logrado desviar su atención de su fuerza. Está bien, guardaré tu secreto. Pero tienes que aceptar algunas condiciones, dijo Tsunade. ¿Unos cuantos? ¿Estás seguro de que no es solo uno? Shin sonrió, pero por dentro estaba gimiendo. Sí, unos cuantos, no uno, dijo Tsunade triunfante. A ver cómo te las arreglas para salir de esta, chaval. Siempre que no sean irrazonables, supongo que puedo estar de acuerdo, dijo Shin con cautela. La expresión de Kusina cambió. Miró a Tsunade con enojo. No te atrevas a pedir nada escandaloso.
No te preocupes, no te pondré las cosas difíciles, dijo Tsunade, ignorando por completo a Kusina. Kusina golpeó la mesa con la mano, furiosa. Esta mujer la ignoraba a propósito. Primero, de ahora en adelante, cuando te revuelva el cabello o te pellizque las mejillas, no podrás resistirte ni esquivarlo. La cara de Shin se ensombreció. La expresión de Kusina reflejó la suya. Vieja bruja. Solo quieres aprovecharte de Shin. Kusina saltó a su silla y miró a Tsunade con enojo. ¿Cómo me acabas de llamar? Tsunade estaba furiosa. Solo tenía 16 años, y esta niñita la llamaba vieja bruja. ¿Me escuchaste, Puma? Kusina no tenía miedo de Shin. Niña, si no fueras tan joven, te enseñaría algunos modales. HMPH, vieja bruja, si yo tuviera tu edad, sería yo quien te enseñaría algunos modales. Tsunade y Kusina se miraron a los ojos y el aire crepitó por la tensión. ¿No deberíamos centrarnos en los asuntos importantes? Acepto tu condición, Lady Tsunade, intervino Shin. Tsunade entrecerró los ojos. Shin se había resistido tanto a su toque antes, ¿por qué ese repentino cambio de opinión? ¿Estaba tramando algo? Ella no iba a subestimarlo ahora. En realidad, Shin estaba pensando a largo plazo. La dejaría divertirse por ahora, pero se vengaría más tarde, con creces. Él haría que ella se arrepintiera de haberse aprovechado de él. Shin, aceptaste. Kusina lo miró traicionada y luego se dio la vuelta, negándose a reconocerlo. Al ver el enojo de Kusina, Tsunade sintió una extraña sensación de satisfacción. Entonces se abofeteó mentalmente. ¿Por qué competía con una niña de 5 años? Ahora, pasemos a mis otras condiciones, anunció Tsunade. Ella observó a Shin atentamente, tratando de evaluar su reacción. Pero, para su decepción, su expresión permaneció inalterada. Incluso le hizo un gesto para que continuara. La sospecha de Tsunade creció. Algo no cuadraba. Ella no tenía idea de que Shin estaba planeando ajustar cuentas en el futuro, con intereses. Capítulo 16. ¿No ibas a decirme tus otras condiciones? ¿Se te comió la lengua? Shin miró a Tsunade expectante. Aún no lo he decidido. Te lo diré más tarde. Tsunade miró a Shin, buscando mentalmente las condiciones adecuadas. Puede que no tengas otra oportunidad. Las palabras de Shin tenían un significado oculto. Confiaba en que su fuerza pronto superaría a la de Tsunade. Con su cuerpo de sabio perfecto y la trampa del sistema, su tasa de crecimiento era impredecible, incluso para él. Hablando de eso, tengo curiosidad por tu fuerza. Acompáñame al campo de entrenamiento. Tsunade se levantó y condujo a Shin a su área de entrenamiento privada, detrás del patio. Era un espacio amplio. Kusina los seguía, con las mejillas hinchadas como una ardilla descontenta. Seguía de mal humor. Está bien, Shin, vamos a entrenar. Espera, ¿qué? Shin miró a Tsunade con incredulidad. ¿Entrenar con ella? ¿Bromeaba? Él no era rival para ella en ese momento. Él no era masoquista. No te preocupes, seré amable contigo, dijo Tsunade tranquilizándola. A por ello, Shin. Derrótala. Animó Kusina, apretando el puño. Kusina, ¿estás loca? Si pudiera vencerla, lo haría. Pero no puedo. ¿Quieres verme pulverizada? Shin le susurró a Kusina. ¿Pulverizado? ¿Tan malo? Pensándolo bien, Kusina recordó la brutal exhibición de Tsunade durante la emboscada y negó con la cabeza. Un puñetazo podía destrozar a alguien. Pelear con ella era definitivamente arriesgado. ¿Qué tal si solucionamos esto pacíficamente? No me gusta la violencia, le dijo Shin a Tsunade, extendiendo las manos. Tsunade entrecerró los ojos. Se rió entre dientes. Bien, si no quieres pelear, puedes aguantar una paliza. Dicho esto, le lanzó un puñetazo a Shin. Al sentir la fuerza del golpe, Shin abrió mucho los ojos. ¿Hablaba en serio? Él no pensó que ella realmente lo lastimaría, pero sus instintos le gritaban que lo esquivara. Reflejos rápidos. Tsunade retrajo el puño, impresionada. Ni siquiera un Chunin habría podido esquivarlo. Esperar. Shin la detuvo rápidamente mientras se preparaba para atacar de nuevo. No me beneficia pelear contigo. Así que tendré que declinar. ¿Beneficio? ¿Qué tipo de beneficio quieres? Preguntó Tsunade. Bueno, si me enseñas un jutsu de rango A, no me importaría entrenar contigo, dijo Shin con los ojos brillantes. Si ella se negaba, no perdería nada y evitaría una paliza. Si ella aceptaba, él obtendría un jutsu de rango A. Era una situación en la que todos salían ganando. Eres astuto, ¿verdad?
Bien, estoy de acuerdo. Puedo usar un jutsu de rango A, Tsunade dijo con indiferencia. Como princesa del clan Senju, si le hubiera pedido un jutsu de rango S, ella podría haber dudado. Pero un jutsu de rango A. No le importaba. Estaba más interesada en descubrir los secretos de Shin. Está bien entonces, por favor, sé amable conmigo, Lady Tsunade. Shin retrocedió, poniendo distancia entre ellos. Se concentró en Tsunade. Esta era una oportunidad para poner a prueba su fuerza. Por supuesto, había algunas cosas que no usaba, como el Rasengan y las cadenas de sellado adamantinas. Las cadenas estaban bien, pero usar el Rasengan plantearía demasiadas preguntas. Causaría conmoción. Después de todo, el Rasengan era un jutsu que no requería sellos manuales. Lo más impresionante del Rasengan no era su poder, aunque era poderoso. Había otros jutsus de rango A más potentes. Pero el hecho de que no requiriera sellos manuales lo hacía único. La ausencia de sellos manuales significaba una activación instantánea. En una batalla a vida o muerte, incluso una fracción de segundo podía marcar la diferencia. Además, Shin no planeaba arriesgarse. Siempre guardaba alguna carta bajo la manga. Sabía que Tsunade cumpliría su palabra de no revelar su fuerza, pero todavía estaba acostumbrado a ocultar sus verdaderas habilidades. «Puedes dar el primer paso», dijo Tsunade. «Entonces no me contendré». Shin no iba a ser cortés. Estaba claramente en desventaja. Conteniendo la mitad de sus fuerzas, Shin cargó contra Tsunade. A 3 metros de distancia, saltó en el aire y le lanzó un puñetazo en la cara. «Puedes hacerlo, Shin», exclamó Kusina nerviosamente. «Pequeño mocoso». Tsunade frunció el ceño. Atacar la cara de alguien era un golpe bajo, especialmente el de una mujer. El puño podía ser pequeño, pero la fuerza que lo impulsaba era innegable. Tsunade lo esquivó. No iba a recibir ese puñetazo en la cara. «No saltes tan descuidadamente, chico. No tienes ninguna ventaja en el aire. Déjame mostrarte cómo se hace». Después de esquivar el ataque de Shin, Tsunade respondió con la velocidad del rayo, apuntando a su estómago. ¡Pam! La madera se astilló. Su puño impactó, no contra el cuerpo de Shin, sino contra un tronco. Había usado el jutsu de sustitución. Tsunade entrecerró los ojos. Se dio la vuelta y lanzó otro puñetazo. Sus puños chocaron. Shin salió despedido hacia atrás. Justo antes de estrellarse contra el suelo, giró en el aire y aterrizó con gracia sobre sus pies. Tsunade sacudió su brazo y el suelo debajo de ella se agrietó levemente. ¡Qué fuerza! Tenía el brazo entumecido. No había usado su fuerza monstruosa, pero incluso sus golpes normales eran contundentes. ¿Qué clase de monstruo era este niño? ¿Cómo podía ser tan fuerte a tan temprana edad? «Oye, ¿estás bien?», preguntó Tsunade preocupada. Tras usar el jutsu de sustitución, Shin apareció detrás de ella y lanzó un ataque sorpresa. Su contraataque fue un poco precipitado. No controló su fuerza. «¡Ay! Me duele. Creo que me he roto el brazo. No puedo seguir». Shin gritó dramáticamente, su expresión exagerada. «Shin, ¿estás herido?». Kusina corrió hacia él, revisándole el brazo con preocupación. Miró a Tsunade con enojo. Tsunade también se apresuró a verlo. Su puñetazo había sido poderoso. Incluso un Junin habría resultado herido. Kusina, estoy bien, le guiñó un ojo Shin. Kusina se relajó al comprender su mensaje silencioso. Estaba fingiendo. Capítulo 17. Lo siento, Shin. No controlé mi fuerza. Ven, déjame curarte. Tsunade se acercó a Shin, con un resplandor verde de chakra formándose en su mano. Estaba a punto de usar ninjutsu médico. Shin no sintió nada. No estaba herido. No había nada que sanar. Incluso si hubiera resultado herido, con su cuerpo de sabio perfecto, se habría recuperado en unos instantes. La expresión de Tsunade cambió de preocupación a enojo. «Pequeño mentiroso». Ella lanzó un puñetazo. Shin lo esquivó justo a tiempo. «Te pillé», murmuró Shin, frotándose la nariz tímidamente. Tsunade era la mejor ninja médica de Konoha. Engañarla era una apuesta arriesgada. Lady Tsunade, como puede ver, no soy tan fuerte. ¿Qué tal si lo dejamos en empate? Tsunade lo miró y luego asintió. Sentía que dominaba bastante bien sus habilidades. Era fuerte y rápido, probablemente de nivel Elite Chunin, quizá incluso superior. Había utilizado el cuerpo sabio perfecto con destreza, pero no había mostrado ningún otro jutsu.
Era difícil medir su experiencia en combate a partir de unos pocos intercambios, especialmente porque ella no había ganado la partida. Observó a Shin charlando con Kusina, aparentemente ilesa, y luego flexionó su brazo ligeramente entumecido. Monstruo, pensó. Con razón quería ocultar su fuerza. Si la exponían, solo le traería problemas. Si supiera que ni siquiera había usado todo su poder, señora Tsunade, sobre ese jutsu de rango A. Shin la miró expectante. Cumplo mis promesas. ¿Cuál es tu naturaleza de chakra? Preguntó Tsunade. No hace falta que preguntes, Lady Tsunade. Quiero aprender el jutsu de clon de sombras múltiples. Shin ya lo había decidido. El jutsu clon multisombra le sería increíblemente útil. ¿El jutsu de clon de múltiples sombras? Tsunade frunció el ceño. Deberías elegir otro jutsu. El jutsu de clon de sombras múltiples es peligroso. Está prohibido. El jutsu clon multisombra podía ser fatal si no se usaba con cuidado. Tsunade dudaba en enseñárselo a Shin. Señora Tsunade, entiendo los riesgos. Soy un Uzumaki, ¿recuerdas? Shin sonrió. El jutsu de clon de sombras múltiples aceleraría significativamente su entrenamiento. Ya tenía el jutsu clon de sombra, pero crear clones uno por uno era ineficiente. Está bien. No sé por qué quieres aprender este jutsu, pero te lo enseñaré. Solo prométeme que tendrás cuidado. Al ver su insistencia, Tsunade aceptó, pero enfatizó los peligros del jutsu. Incluso para un Uzumaki con grandes reservas de chakra, era un jutsu que debía tratarse con precaución. No he aprendido el jutsu de clon de sombras múltiples, pero tengo un pergamino con el método de entrenamiento. Aquí tienes. Tsunade sacó un pequeño pergamino y se lo entregó a Shin. ¿Me vas a dar el pergamino y dejar que lo descubra yo solo? ¿No te preocupa que no pueda aprenderlo? Tienes el pergamino. Depende de ti aprenderlo. Honestamente, preferiría que no lo tuvieras, dijo Tsunade sin rodeos. Shin se encogió de hombros. No aprender el jutsu clon multisombra no era una opción. No era tan difícil para él. Solo requería un sello manual. Para ninjas con chakra limitado, podría ser un desafío, pero Shin tenía chakra de sobra. Casi lo olvido. Tsunade se dio una palmada en la frente. Tienen que venir a conocer a mi abuela. El corazón de Shin dio un vuelco. La abuela de Tsunade era Uzumaki Mito, esposa de Ashirama Senju y ex princesa del clan Uzumaki. Mito conocía todos los jutsus de sellado Uzumaki y fue la anterior Jinchuriki del 9 colas. Debe ser poderosa. Shin supuso que su fuerza podría incluso superar la del Sandaime. Claro, esto era solo una especulación. Quizás no era una especialista en combate. Tsunade llamó a los otros 3 supervivientes Uzumaki. Todos iban a encontrarse con Mito. Siguieron a Tsunade hasta lo profundo del complejo Senju, llegando a un pequeño y elegante patio. Allí conocieron a Uzumaki Mito. Parecía bastante mayor, lo cual tenía sentido, considerando que había vivido el período de los reinos combatientes. Pero Shin estaba confundido. ¿Acaso Mito no tenía la fuerza de un 100 sellos? ¿Por qué parecía tan vieja? El sello de la fuerza de los 100 era un jutsu de rango S que permitía al usuario almacenar chakra en su frente, marcado por un sello en forma de diamante. Cuando sea necesario, el chakra almacenado se puede liberar utilizando la técnica de liberación. Y tenía otro beneficio por el que las mujeres matarían: la eterna juventud. Mito conocía la fuerza de los 100 sellos. ¿Por qué no la usó para conservar su juventud? Quizás ya no le importaba su apariencia. Después de todo, se acercaba al final de su vida. ¿Para qué molestarse con cosas tan superficiales? Abuela, lo siento. El clan Uzumaki, solo quedan unos pocos. Tsunade bajó la cabeza, incapaz de mirar a Mito a los ojos. Mito suspiró. No esperaba que el clan Uzumaki, con su historia milenaria, tuviera un final tan trágico. Su mirada recorrió a Shin, Kusina y los demás, y finalmente se fijó en Shin. Shin sintió una extraña sensación cuando la mirada de Mito se fijó en él. Era como si pudiera ver a través de él, incluso más que el Sandaime. Mito le dedicó a Shin una sonrisa amable. ¿Cómo te llamas, jovencito? Uzumaki Shin. Shin sostuvo su mirada. No percibió hostilidad alguna en ella. Shin, siento un poder extraordinario en ti. Espero que lo uses con sabiduría, dijo Mito con voz solemne. ¿Poder extraordinario? Tsunade miró a Shin, sorprendida. El corazón de Shin latía con fuerza. ¿Se refería a su cuerpo de sabio perfecto? ¿Lo había descubierto?
Entonces recordó a Hashirama Senju, quien también poseía un cuerpo de sabio perfecto. Y Mito era su esposa. No era extraño que ella pudiera percibir algo así. En realidad, Mito desconocía el cuerpo de sabio perfecto. Simplemente percibía una fuerza vital dentro de Shin similar a la de Hashirama, vasta y vibrante. Capítulo 18. Después de una breve visita, se fueron mientras Uzumaki Mito se retiraba a descansar. Oye, mi abuela dijo que tienes un poder extraordinario. ¿Cuál es? Parece que guardas muchos secretos. Tsunade miró a Shin con curiosidad. ¿Cómo voy a saberlo? Shin se encogió de hombros, fingiendo ignorancia. No podía revelar su cuerpo de sabio perfecto. Además, incluso si lo hiciera, nadie entendería lo que significa. Hashirama Senju fue recordado por su elemento madera, no por su cuerpo sabio. Pero sin el cuerpo sabio perfecto, su elemento madera no habría sido tan devastadoramente poderoso. El elemento madera de Yamato, por ejemplo, era apenas un poco más potente que un jutsu convencional. Incluso se le conocía como pseudo-elemento madera. Hablando del clan Senju, seguro que tienen algún pergamino del jutsu de liberación de madera que dejó Hashirama. Shin estaba ansioso por verlos. Aún no poseía el Kekkei Genkai de elemento madera, pero confiaba en que, con suficiente investigación, podría desarrollarlo. No la versión diluida que tenía Yamato, sino la auténtica, como la de Hashirama. Shin, ¿en qué estás pensando? Estás a punto de chocar contra una pared. Kusina lo atrajo hacia sí y lo sacó de sus pensamientos. Shin miró fijamente la pared frente a él, avergonzado. Si Kusina no lo hubiera detenido, se habría estrellado contra ella. ¿En serio? ¿Estás ciego? Tsunade se rió entre dientes. Shin la fulminó con la mirada. Tenía muchas ganas de golpearla ahora mismo. Pero aún no era lo suficientemente fuerte. Tendría que esperar el momento oportuno. Algún día la recuperaría. Tsunade notó su mirada pero la ignoró. Por cierto, estoy planeando inscribirlos a los 4 en la academia. Tsunade observó a Shin, Kusina, Kai y Akiko. No podían quedarse en el complejo Senju para siempre. Tenían la edad adecuada para empezar la escuela, y Tsunade pensó que la academia sería un buen ambiente para ellos. Por supuesto, si no quieres convertirte en ninja, no tienes que ir. Ella no los obligaría. Iré. Quiero ser un ninja y vengar a mi familia. Declaró Kai, con los ojos llenos de odio. Yo también quiero ir, dijo Akiko. La destrucción del clan Uzumaki le había enseñado una dura lección sobre la importancia de la fuerza. Quería convertirse en una ninja, al menos lo suficientemente fuerte como para protegerse. Está bien, ya que ambos lo decidieron, hablaré con el Sandaime mañana, dijo Tsunade. Oye, aún no nos has preguntado. ¿Ah? ¿No quieren convertirse en ninjas? Tsunade miró a Shin y Kusina sorprendida. Claro que sí. Pero ¿no deberías al menos fingir que te importa nuestra opinión? Dijo Shin. Tsunade apretó el puño, molesta. Mocoso, si no quieres una paliza, deja de molestarme. Shin, sabiamente, cerró la boca. Conociendo a Tsunade, cumpliría su amenaza. Señora Tsunade, ¿y yo qué? Preguntó Hikaru, el único adulto entre los supervivientes. Tú, si logras pasar la prueba, podrás convertirte en un shinobi de Konoha. Si no, tendrás que buscar otra forma de ganarte la vida, dijo Tsunade. Hikaru pensó un momento. Por favor, dile al señor Okage que quiero convertirme en un shinobi de Konoha. Está bien, se lo haré saber. Pero que te conviertas en uno o no depende de ti. Dicho esto, Tsunade se fue con Shin y Kusina. Akiko, Kai y Hikaru se dirigieron a sus casas asignadas. Maldita sea. ¿Por qué la señora Tsunade es tan amable con Shin? Kai hervía de celos. Y antes, cuando conocieron a Uzumaki Mito, ella se había centrado principalmente en Shin, ignorándolo por completo. Él ya tenía rencor contra Shin. Ahora, alimentado por los celos, su odio se profundizó. Akiko y Hikaru miraron a Kai pero no dijeron nada. Mientras caminaban de regreso con Tsunade, Shin notó que un niño de su edad llevaba varias brochetas de carne a la parrilla. El rostro del chico palideció al ver a Tsunade. Se giró e intentó escabullirse. Nawaki. Alto ahí. ¿A dónde crees que vas? Tsunade marchó hacia el chico, con expresión feroz. ¿Es Nawaki, el hermano de Tsunade? Pensó Shin mientras observaba al niño. El destino de Nawaki fue trágico. Murió a la temprana edad de 12 años. Hermana, Nawaki se giró de mala gana, escondiendo los pinchos detrás de su espalda. Lo vi. Ni lo ocultes. ¿De dónde sacaste eso? Yo los compré. ¿Los compraste? Pensé que estabas sin Blanca.
Preguntó Tsunade. La última vez que Tsunade perdió una apuesta, intentó pedirle dinero prestado a Nawaki. Pero Nawaki conocía los hábitos de juego de su hermana. Si le prestaba dinero, no lo volvería a ver. Así que mintió, diciendo que había gastado todo su dinero en herramientas ninja. Tsunade se fue con las manos vacías. Ahora, lo habían pillado con las manos en la masa con estas deliciosas brochetas. Nawaki sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Mentirle a tu propia hermana? Eso está confiscado. En un instante, los pinchos estaban en las manos de Tsunade, dejando a Nawaki mirándola con ojos de cachorrito. Está bien, está bien. Aquí tienes uno. Había 4 brochetas en total. Le dio una a Nawaki, otra a Shin, otra a Kusina y se quedó con una para ella. Huele delicioso. Incluso mejor que los que hacemos nosotros mismos, dijo Kusina, olfateando el aire. Sí, no están mal. Y son enormes. Shin dio un mordisco. Estaban realmente deliciosos, mejores que cualquier cosa que él pudiera preparar. Quizás necesitaba mejores ingredientes. Hermana, ¿quiénes son? Preguntó Nawaki con curiosidad. Son del clan Uzumaki, parientes lejanos de los Senju. Algo le pasó a su clan, así que vivirán aquí de ahora en adelante. Pronto asistirán a la academia. Asegúrate de cuidarlos, le dijo Tsunade a Nawaki. Oh, hola. Soy Nawaki. Nawaki se presentó. Mucho gusto. Soy Uzumaki Shin, y ella es Uzumaki Kusina. Esperamos conocerte, dijo Shin, conociendo oficialmente a Nawaki. Capítulo 19. Nawaki, ¿te queda algo de dinero? Te lo devolveré multiplicado por 10 cuando gane un buen dinero. Tsunade miró a su hermano con esperanza. No, ni un centavo. Nawaki incluso dio vuelta sus bolsillos para demostrar que estaba arruinado. Pero Tsunade no estaba convencida. Sospechaba que escondía dinero, pero no tenía pruebas. Bueno, parece que no estás destinado a la riqueza, suspiró Tsunade dramáticamente. Nawaki respiró aliviado. No quería saber nada de esa clase de riqueza. Se acercó a Shin y le susurró. Recuerda, nunca le prestes dinero a mi hermana. Nunca lo volverás a ver. Luego salió corriendo, temeroso de que Tsunade pudiera oírlo. ¿No vive contigo? Shin vio a Nawaki irse, confundido. Vive con la abuela. Ese pequeño bribón me evita como la plaga, se quejó Tsunade. Es comprensible. Si yo fuera tu hermano, también te evitaría. Shin miró a Tsunade fijamente. ¿Quién no evitaría a alguien que se lleva toda su mesada? Puede que Tsunade no comiera gente, pero sí dinero. Shin sospechaba que sus aficiones al juego tenían algo que ver con la decadencia del clan Senju. Oye, ¿qué se supone que significa eso? Nada. Vamos, Kusina, vámonos. Shin tomó la mano de Kusina y regresó al patio de Tsunade. Sacó el pergamino del jutsu de clon de sombras múltiples y comenzó a estudiarlo. El jutsu era bastante simple. No tardó mucho en dominarlo. Formó el sello del carnero. Puff. Docenas de clones de Shin llenaron la habitación. Disipó los clones y fue a informar a Tsunade y Kusina que saldría del patio para explorar el complejo Senju. No solo vagaba sin rumbo. Buscaba un lugar de entrenamiento adecuado. Había un campo de entrenamiento en el patio de Tsunade, pero no quería entrenar allí y arriesgarse a revelar sus secretos. Tras una búsqueda exhaustiva, no encontró ningún lugar adecuado dentro del complejo Senju. Tendría que buscar en otro lugar de Konoha. Pero no iba a deambular por ahí todavía. Acababa de llegar. El Sandaime probablemente los estaba vigilando. Esperaría un rato y se mantendría en un perfil bajo por ahora. También tenía que considerar su sistema de replicación. Actualmente tenía 3 cartas de replicación comunes y una avanzada. La carta avanzada podía copiar una amplia gama de cosas. Jutsu de rango S, chakra y físico de nivel Kage, incluso Kekko y Genkai. Pero copiar el Kekko y Genkai tenía sus limitaciones. No podía copiar el Rinnegan, ni siquiera el Mangekyou Sharingan eterno. Sin embargo, el Mangekyou Sharingan estaba a nuestro alcance. Si despierto el Mangekyou Sharingan y luego copio otro par, ¿podría evolucionarlo al Mangekyou Sharingan eterno? Shin se preguntó. El Mangekyou Sharingan era el Jutsu definitivo del clan Uchiha, pero tenía un defecto fatal. Su uso excesivo provocaba ceguera. Era como una maldición. La única forma de superar esto era evolucionarlo al Mangekyou Sharingan eterno, que también otorgaba la capacidad de utilizar el Susanoo perfecto. Pero para evolucionarlo, había que trasplantar el Mangekyou Sharingan de un hermano. Shin no tenía hermanos. Ese camino le estaba vedado. Tendría que encontrar otra solución. El sistema era una opción.
También sospechaba que podría haber otras maneras de desarrollar el Mangekyou Sharingan. De lo contrario, ¿cómo obtuvo Indra Tsutsuki su Mangekyou Sharingan eterno? Y el Rinnegan de Agoromo Tsutsuki no era innato. Había evolucionado a partir del Sharingan. Shin no estaba demasiado preocupado. Aunque no pudiera desarrollar su Mangekyou Sharingan, no se quedaría ciego. Obito Uchiha poseía el cuerpo de sabio perfecto. Tras trasplantar células de Hashirama Senju, pudo usar el Mangekyou Sharingan sin efectos secundarios. Con el cuerpo de sabio perfecto, Shin no tenía que preocuparse por la ceguera. Pero aún así, quería transformar su Sharingan en el Mangekyou Sharingan eterno. Codiciaba su poder. El Susanoo perfecto era prácticamente invencible. Y con el eterno Mangekyou Sharingan y su cuerpo de sabio perfecto, potencialmente podría despertar el Rinnegan él mismo. Solo pensarlo era emocionante. Pero era demasiado pronto para pensar en eso. Su Sharingan apenas estaba en la etapa de un Tomoe. Tomaría tiempo alcanzar el Mangekyou Sharingan, e incluso entonces, evolucionarlo no sería fácil. Cuando Shin regresó al patio, ya estaba oscuro. Cenó y se acostó. Al día siguiente, Tsunade llevó a Shin, Kusina, Akiko y Kai a la Academia Ninja. La academia fue fundada por el segundo Hokage, Tobirama Senju. Ya ha pasado un tiempo desde que empezó el semestre, así que se incorporarán como estudiantes de transferencia. Si hay algo que no entiendan, no duden en preguntarle a su profesor. Tsunade les dio instrucciones. Tanaka-sensei, estos niños están bajo su cuidado ahora. No se preocupe, señora Tsunade. Los cuidaré bien, le aseguró Tanaka-sensei. Tras confiarle los niños a Tanaka-sensei, Tsunade se marchó. Como Chunin de élite, era una mujer muy ocupada. Siguieron a Tanaka-sensei hasta su aula. Shin vio a Nawaki inmediatamente. Oigan, Shin, Kusina. Están en nuestra clase. Exclamó Nawaki, levantándose de un salto. Nawaki, siéntate. Regañó Tanaka-sensei. Nawaki volvió a sentarse obedientemente. A pesar de ser nieto del Shodaime Hokage, aún debía portarse bien en clase. Tenemos 4 nuevos estudiantes transferidos. Por favor, denles la bienvenida a nuestra clase, anunció Tanaka-sensei. Los demás estudiantes miraron a Shin y a los demás con curiosidad. El pelo rojo era raro. Tener 4 a la vez era inusual. No, espera, eran 5, incluido el otro estudiante pelirrojo que ya estaba en la clase. Choza Akimichi. ¿Por qué no se presentan todos? Usted primero, dijo Tanaka-sensei, señalando a Shin. Shin se encogió de hombros. Soy Uzumaki Shin. Me gustan las chicas guapas y no me gustan los bichos raros. Eso es todo. Los labios de Tanaka-sensei se crisparon. Sin duda, fue una introducción interesante. Capítulo 20. Uzumaki Shin, ¿no crees que tu introducción fue un poco corta? ¿No deberías hablar de tus sueños? Tanaka-sensei miró a Shin expectante. Los sueños son fugaces. Por eso se llaman sueños. Guárdalos para ti, te digo. Está bien, siguiente. Tanaka-sensei negó con la cabeza y se volvió hacia Kusina. Kusina miró a la clase, nerviosa. Shin le apretó suavemente la mano, tranquilizándola. Kusina se relajó instantáneamente. Soy Uzumaki Kusina. Me gusta Shin, odio a Tsunade y mi sueño es estar con Shin para siempre. Kusina declaró con valentía. La clase estalló en jadeos y susurros. ¡Qué declaración tan atrevida! ¿Odia a mi hermana? Nawaki se quedó boquiabierto, sorprendido de que a Kusina no le agradara Tsunade. Tanaka-sensei suspiró. Los niños de hoy en día eran tan precoces. Shin miró a Kusina, que tenía la cara enterrada entre las manos y sus mejillas estaban rojas como el fuego. Ejem, tranquilízate. Tanaka-sensei se aclaró la garganta y pidió orden con severidad. Ustedes dos, busquen un asiento vacío. Shin recorrió el aula con la mirada. Los únicos asientos vacíos estaban al fondo, así que condujo a Kusina hasta allí. Akiko y Kai se presentaron. La de Akiko no tenía nada de especial. Parecía una chica tímida. Kai, por otro lado, simplemente dijo su nombre fríamente, dando la impresión de que no era accesible. Todos se llaman Uzumaki y tienen el mismo pelo rojo. ¿Son del mismo clan? Un chico con un corte de pelo en forma de piña y ojos aburridos los miró. Shikaku, ¿estás despierto? Es raro verlo, comentó Inoichi Yamanaka, sentado junto a Shikaku Nara. No quería despertarme, pero todos ustedes eran muy ruidosos, se quejó Shikaku. Hola, soy Uzumaki Shin. Un placer conocerte. Shin, sentado en su asiento junto a Kusina, saludó a la chica de hermoso cabello negro sentada a su lado.
La chica pareció sorprendida y luego sonrió amablemente. Hola, soy Uchiha Mikoto. Un placer conocerte también. Shin se congeló. Solo la había saludado porque era bonita, pero no esperaba que fuera Uchiha Mikoto. Pero algo no cuadraba. Miró a Kusina y luego a Mikoto. ¿Tenían la misma edad? No, eso no podía ser cierto. Mikoto debería ser mayor que Kusina. Ya debería haberse graduado de la academia. Quizás tenga algo que ver con que soy transmigrante. En la historia original, solo Kusina venía a Konoha. Ahora somos 4, incluyéndome a mí. Incluso una mariposa batiendo sus alas podría causar un huracán, y más aún una persona. Parece que soy una de esas personas que sin darse cuenta cambian el mundo. Shin sintió una oleada de orgullo. ¡Ay! Kusina, ¿por qué fue eso? Shin miró su brazo, que se estaba poniendo rojo por el pellizco de Kusina. HMPH, libertino. Kusina lo fulminó con la mirada. Por eso había elegido ese asiento, para estar junto a esa linda chica. Shin se sintió ofendido. Admitió que Mikoto era bonita, pero solo estaba siendo amable. No era un pervertido. No tenía pensamientos inapropiados sobre niñas. A veces no entendía a Kusina. Pero entonces recordó la atrevida declaración de Kusina frente a toda la clase. Sin duda estaba celosa. Los niños en el mundo ninja maduraban muy rápido. Obito se enamoró de Rin antes de cumplir 5 años, y Sakura se enamoró perdidamente de Sasuke a los 6. Uchiha-san, ¿por qué estás sentado atrás? Shin sentía curiosidad. No era común que las chicas se sentaran atrás. Al menos, esa no había sido su experiencia en su vida pasada. La parte de atrás solía estar reservada para los chicos altos y los alborotadores. Porque nadie quiere sentarse conmigo. Mikoto esbozó una sonrisa irónica. Todos la evitaban, así que se resignó a sentarse atrás. ¿Por qué? Kusina, cuyos celos habían olvidado momentáneamente, también sentía curiosidad. No eres de Konoha, ¿verdad? Preguntó Mikoto. ¡Guau, eres increíble! Lo descubriste enseguida. Exclamó Kusina. Mikoto negó con la cabeza. Soy del clan Uchiha. Por eso me evitan. Kusina la miró confundida. Shin, sin embargo, tuvo una idea. La reputación del clan Uchiha en Konoha era complicada. Habían ofendido a todos los demás clanes e incluso a los civiles. Los Uchiha eran conocidos por su arrogancia. Mikoto no parecía arrogante, pero era un rasgo común entre los Uchiha. Su arrogancia los hizo impopulares, y su tendencia a actuar con superioridad solo empeoró las cosas. El clan Uchiha estaba a cargo de la fuerza de policía de Konoha, un departamento importante responsable de mantener la ley y el orden dentro de la aldea. Esta posición les exigía interactuar con los demás clanes y los civiles. Para otros clanes, habría sido una oportunidad para forjar relaciones y ganarse el favor de los demás. Por ejemplo, si alguien de otro clan cometía una ofensa menor, podía hacer la vista gorda y ganarse su gratitud. Pero los Uchiha, con su estricto apego a las reglas y su tendencia a agravar las faltas menores, se habían vuelto impopulares. Y cuando se trataba de los miembros de su propio clan, eran indulgentes, a menudo ignorando sus fechorías. Este comportamiento naturalmente generó resentimiento entre los otros clanes y los aldeanos. Pero el clan Uchiha era poderoso. Con la decadencia de los Senju, se convirtieron en el clan más fuerte de Konoha. Nadie los desafió ni habló mal de ellos, por miedo a ser citados a la sede de la policía para ser interrogados. Si no podían luchar contra ellos, los evitaban. El clan Uchiha estaba aislado, justo lo que algunos deseaban.